Hola a todos, soy Sergio Ulloa y este es su podcast digno de compartir. Goethe, quien fue un dramaturgo, novelista y poeta de origen alemán, es uno de los grandes entre los grandes de la literatura universal. Una de sus frases dice: trata a un ser humano como es y seguirá siendo lo que es, pero trátalo como puede llegar a ser y se convertirá en lo que está llamado a ser. Esta frase tiene mucho que ver con la increíble historia de Hikari Oe, que es un compositor japonés de música clásica que tiene autismo, y cómo sus padres fueron parte fundamental de su destino. Supe de su historia a través de una entrevista que le hicieron al escritor Alex Rubira y la enriquecí con información del periodista Germán Seraín. Acompáñenme a conocerla. Kenzaburo Oe es un afamado escritor japonés quien fue el segundo de su país en ganar el Premio Nobel de Literatura en 1994. A sus 23 años ganó el prestigioso premio Akutagawa y 2 años después se casó con Yukari Itami. Con 28 años de edad corría 1963 y su esposa quedó embarazada. Pero no todo fue felicidad, el bebé venía con el cerebro herniado. Hidrocefalia severa diagnosticaron los médicos. Había que operar al recién nacido para evitar que muriera. Se tenía que seccionar una parte del cerebro, extirparle un bulto enorme de su cabeza, pero aún así decidieron tenerlo. El primogénito fue llamado Hikari y sobrevivió, pero a raíz de la intervención quedó con discapacidad intelectual, ceguera parcial, epilepsia y autismo. Esto marcó la vida de su padre y fue el eje central de su obra literaria. Sus títulos más importantes giran en torno al problema de su hijo. Un hijo que no habla ni se comunica, que no muestra interés por nada y que apenas se mueve. Sin embargo, sus padres nunca se dieron por vencidos. A pesar de que los médicos lo veían como un vegetal, ellos decían que era como una flor preciosa que debía florecer. Le observaron durante muchos años y un día descubrieron que el pequeño Hikari parecía reaccionar levemente cuando escuchaba cantar a los pájaros. Por ello, deciden conseguir y ponerle grabaciones donde se escuchan los cantos de diferentes aves. En ellas, los cantos de los pájaros terminan con una voz que menciona la especie de la que se trata cada caso. Meses después, Kenzaburo sale a pasear con su hijo cuando escucha al pequeño Hikari hablar por primera vez para decirle el nombre de un pájaro que distinguió en ese momento. Entusiasmado su padre, descubre que su hijo es capaz de reconocer e incluso imitar el canto de casi cualquier pájaro. Después descubrirá que también la música clásica produce en su hijo un efecto de fascinación parecido. Y así, a los 11 años de edad, le contratan a una profesora y Hikari empieza a practicar con un piano como parte de su terapia. La dificultad es muy grande, ya que el niño tiene problemas de coordinación física, pero muestra interés y su profesora lo reta y desafía a improvisar e intenta que el niño vaya anotando en una partitura lo que se le vaya ocurriendo. Un día, Hikari presenta a su profesora algo que ha escrito. Ella se sorprende y queda asombrada, no da crédito. Se trata de una composición del joven. La música había obrado en él un milagro que nadie se esperaba. A partir de ese día comenzó a aprender otras cosas, pero siempre en relación a la música. Relacionando todo su entorno y sus propios sentimientos con lo musical, aprende a expresar lo que le pasa y hace música, su propia música. En 1992 es editada una grabación que recopila 25 piezas breves para piano y flauta firmadas por Hikari Oe. El disco, editado por el prestigioso sello Denon, vendió casi de inmediato 80,000 copias y luego llegó un segundo disco. Con excepción de sus padres, nadie pensaba que el primogénito de esa familia podría llegar a ser alguien en la vida. Y a pesar de ello, hoy, un niño con autismo, con una discapacidad visual importante y otros problemas, se convirtió en un compositor reconocido, que también se casó y actualmente vive con su esposa en su propia casa. En el jardín de su hogar natal, una gran cantidad de casitas y comederos para pájaros mantienen presente la memoria de que el canto de aquellas aves posibilitó un enorme descubrimiento. Uno de los enfoques que le podemos dar a la historia de Hikari Oe es darnos cuenta de lo afortunados que somos. Por lo menos yo y la gran parte de las personas con las que me relaciono tenemos en lo que respecta a nuestra salud y sentidos todo cubierto. Y sin embargo, algunas veces vivimos con constante insatisfacción, sufrimiento, siempre poniendo nuestra atención en lo que nos hace falta, siempre enfocándonos en la mosca en la sopa como comúnmente se dice, preocupándonos y maximizando situaciones que realmente no valen la pena. Como en mi caso, que hace poco me sorprendí amargando mi día porque amanecimos sin café en la casa. Imagínense el gran problema.
No había para prepararme mi habitual taza de café por las mañanas. Por favor, ¿esos son nuestros problemas? Y todo lo bueno que tenemos, ¿dónde queda? La bendición de poder abrir los ojos cada mañana al despertar, contar con una familia que nos quiere. Como dice mi esposa, ser padres de 3 maravillosos hijos que están forjando su camino y que ahí van trabajando para cumplir sus sueños. El tener un trabajo, poder disfrutar de un desayuno delicioso que en mi caso muchas veces mi esposa lo prepara. Hoy poder compartir las comidas con mi hija y tener pláticas con ella cuando hace algunos años eso era imposible. O a veces poder ir por mi hijo al trabajo y aprovechar los trayectos para conocerlo más, saber más de él, de lo que le interesa, de sus proyectos. Y en el caso del más pequeño, poder llevarlo un fin de semana a la playa con sus amigos y en ese trayecto aprovechar para platicar con él, para conocerlo más. Quizás son cosas que para muchos sean habituales y del día a día, pero para un servidor son cosas extraordinarias, ya que varios años no pude vivir en casa ni compartir con ellos todo esto. Por eso hoy lo único que puedo ser es agradecido por cada día que tengo para disfrutar el presente. En la historia se aborda de manera muy breve la situación por la que pasaron los padres de Hikari al enterarse de las condiciones en las que el bebé se encontraba, y solamente sabemos que ambos, a pesar de ello, quisieron tenerlo. También sabemos que esto marcó la vida de su padre, y sus títulos más importantes giraron en torno al problema de su hijo, pero no se hace mención de todo lo que hubo detrás. Imagínense lo que tuvieron que haber sentido cuando los médicos les dijeron sobre la situación del bebé, lo que tenían que hacer y las repercusiones que eso tendría en su vida. Y después de todo es simplemente extraordinario que en esas condiciones Hikari se transformara en un gran compositor de música clásica. Por Dios, era alguien que no podía ni siquiera establecer comunicación. Los padres lo dieron todo por él, con todo el amor del mundo cuando todo estaba en contra. Y esa es precisamente la razón por la que Hikari llegó a ser lo que es. Realmente creo que la historia de sus padres es extraordinaria. Y por ello, cuando comparo mi situación, la de las condiciones en las que mis hijos nacieron con respecto a las de Hikari, solamente puedo sentir agradecimiento. Retomando la frase de Goethe, trata a un ser humano como es y seguirá siendo lo que es, pero trátalo como puede llegar a ser y se convertirá en lo que está llamado a ser. Entonces, ¿cómo saber lo que puede llegar a ser una persona para saber cómo tratarla? Simplemente creo que las posibilidades son infinitas. Por lo tanto, la respuesta de entrada es sencilla. Con respeto, amor, dedicación, paciencia, desafiándolos, interesándonos por conocer cuáles son sus motivantes, sus necesidades y sobre todo haciendo lo posible por darles lo que está en nuestras manos sin esperar nada a cambio. Espero les haya gustado y principalmente que sea digno de compartir para ustedes. Te pido por favor des clic en seguir en la plataforma de tu preferencia y lo califiques con las estrellas que consideres. Si son 5 mucho mejor, ya que de esa manera me ayudas a que llegue a más personas. Si lo escuchaste en YouTube y te gustó, por favor apóyame con un me gusta y suscríbete al canal. Nos escuchamos en un nuevo episodio el próximo viernes. Un abrazo y excelente fin de semana.